Buenas tardes, soy Gabriela Sánchez Reyes, investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Es esta una transmisión, palabra de nuestras autoras, en el marco del programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para presentarles el libro titulado Una casa de curtiduría del siglo XVIII en el barrio de San Pablo, empresa familiar y espacios productivos en la zona oriente de la Ciudad de México. Bueno, es esta una invitación para que se acerquen a la lectura del libro que trata de recuperar un fragmento de la historia de la Ciudad de México. Una ciudad que no nada tiene que ver con la ciudad de los palacios, una ciudad que es esta fragmentos olvidados de una zona poco estudiada, que es la zona que actualmente conocemos como la Merced, y que es este libro un pretexto para hacer un viaje en el tiempo, en el pasado, concretamente al siglo XVIII, ya que el edificio que actualmente es conocido como Casa Talavera, este es el objeto de estudio de este libro, y en realidad vamos a identificar cuáles fueron las razones por las cuales fue construido este edificio. Y creo que en ese sentido es una invitación realmente sugerente los documentos que se encontraron y para recrear una especie de biografía sobre el edificio. Y si nosotros leemos la arquitectura y cada inmueble del centro histórico como biografías que nos llevan no solamente al pasado, sino que nos relatan las vidas de los dueños, eh, la ciudad como era, una ciudad que ya no existe evidentemente, yo creo que es un buen pretexto para hacer un ejercicio de imaginación y recuperar una ciudad que hemos perdido. Eh, lo que es importante es entender que este edificio, esta arquitectura que nosotros recorremos constantemente en el centro histórico, en este libro se intenta recuperar como el género de la biografía. Y si nosotros entendemos este edificio como una biografía, como una entidad que nos proporciona un sinfín de anécdotas, de etapas, que tiene una vida planteada en diferentes etapas, creo que es mucho más sugerente entender este edificio de esta forma. Eh, bueno, el libro se divide en 4 apartados básicos. En el primer capítulo es un recuento sobre todo lo que se había dicho de este edificio, en el cual se había adjudicado una relación con el Marqués de Aguayo y se había planteado que justo por ser un edificio con una arquitectura que nosotros vemos en la actualidad, a pesar del el paso del tiempo, muy bien conservada, se había pensado que tenía relación con estas familias nobles de la época del virreinato. Sin embargo, esto no ha sido así, ya que la ubicación de esta casona tiene que ver más con el barrio de los curtidores. Y esto se debe justamente al descubrimiento de un documento en el archivo histórico, en el cual justo se hace un avalúo del inmueble y el arquitecto, en 1787, hace una descripción de todo el inmueble y la caracteriza como una casa de curtiduría. Esto sin duda dio un giro sustancial a la perspectiva, a la manera de acercarnos a este inmueble histórico, porque de pensar que estaba asociado con la gente noble, que de hecho inclusive ya había sido habitada por el Marqués de Agüello, pues es una situación totalmente distinta, ¿no? Eh, bueno, entonces en este primer capítulo se habla sobre todas estas ideas que se habían un poco creado en torno a esta arquitectura en el barrio de los curtidores. Y en el segundo capítulo se trata de abordar a la familia que fue propietaria de esta casa. La familia Arizabalo, una familia que se dedicó durante por lo menos como 3 generaciones a la crianza de ganado, crianza de ganado de carnero, y lo que ellos hicieron fue crear toda una cadena productiva, controlar toda la cadena productiva en torno no solamente a la cría de ganado, sino la venta de todos sus derivados. Entonces vendían la carne,
vendían la lana y vendían y se encargaban del procesamiento y la venta del cuero, producto, digamos, del ganado, ¿no? Esto ha sido muy interesante porque pocas familias han estudiado que tengan esta cadena productiva bajo control y además de que se recuperan, digamos, anécdotas de las estrategias familiares, ¿no? De la época, en términos de que se quedan claro cómo se procuraba que casara a las hijas con un español, que resultaba cada yerno que se incorporaba a la familia, cada uno era mucho más hábil en los negocios del comercio que el anterior. Y eso logró que se consolidara la familia como una de las parte de la élite de los comerciantes de la venta de carne. Entonces, esta visión que se va a tener sobre la familia creo que nos enriquece mucho para conocer las estructuras familiares de la época, no solamente las relaciones, los vínculos, cómo se establecían, sino su participación en la economía y en particular en la venta de carne de la Ciudad de México. En el tercer capítulo se aborda un poco, bueno, si ya sabemos que la caza está asociada con la venta y el procesamiento del curtido de la piel, pues bueno, vamos a tratar de explicar en este capítulo la manera en la que se construyó esta casa, el plan arquitectónico en el cual se muestra por una parte dos sentidos, en dos maneras. El plan arquitectónico del edificio tenía que ver, por una parte, con viviendas y las accesorias que estaban en la primera parte de la casa, y el patio posterior que estaba dedicado exclusivamente a la venta al procesamiento del cuero. Esto ha sido muy interesante porque es la única casa del siglo XVIII dedicada al trato de curtiduría que se conserva en México y gracias a las excavaciones arqueológicas que se realizaron, pues se localizaron una serie de tinas en el patio, lo cual coincide con la información que se tiene sobre el documento, ¿no? Que describe varias de estas tinas que estaban en el patio. Entonces, esto ha implicado, pues obviamente, hacer estos viajes, digamos, al pasado, en el cual nos vamos a tener que familiarizar con el proceso del cultivo vegetal en el siglo XVIII y cómo este proceso estuvo presente en estos muros, en estos patios de esta casa. Esto también, en este capítulo se trata de explicar, bueno, qué hace una casa de curtiduría en estas calles, ¿no? En las calles de Callejón de la Danza y Puente Colorado, en esta otra ciudad que vamos a descubrir. Pues justamente, en realidad lo que nosotros conocemos como el barrio de la Merced es una creación después de la segunda mitad del siglo XIX, pero para la época del virreinato, en realidad este era el barrio de los curtidores. Por lo tanto, fue posible identificar otras casas de mucho menor tamaño que se dedicaban a esta producción justo porque necesitaban el agua que circulaba por la sequía de Roldán. Esta sequía va a ser fundamental porque es necesaria para el lavado de las pieles y para el proceso, digamos, del encalado de las pieles. Esto implica conocer a una ciudad que pocas veces se ha revisado porque se le ha dado como prioridad a buscar esta ciudad de los palacios y se olvida que la Ciudad de México estaba en relación con la producción de otras gremios, ¿no? En particular, en este caso, se trata del gremio de los curtidores y nos da otra realidad, nos lleva a otro momento de otras actividades productivas y creo que enriquece mucho conocer esta ciudad como una entidad viva donde hay varias profesiones y no todos son nobles que viven en esta ciudad que se ha querido crear, ¿no? Esta parte de la investigación creo que es muy enriquecedora porque nos lleva a este pasado poco explorado. Y el cuarto capítulo, pues es justamente la descripción de este proceso de curtido,
encontrándolo directamente en los espacios arquitectónicos de la casa, tratando de comparar cuál era el trabajo de curtiduría que se realizaba en Europa en el siglo XVIII y cómo es el mismo plan arquitectónico, lo podemos localizar en el patio trasero del inmueble. Para ello, nuestro documento, digamos, maestro que nos ayuda a recrear este pasado va a ser justamente la descripción del arquitecto de 1787, en el que nos lleva por pasillos, nos lleva por las habitaciones, nos lleva por las accesorias y hace una descripción exacta que en el momento de nosotros estar recorriendo este edificio, los podemos encontrar idéntico, los podemos encontrar de manera, podemos contar inclusive las arcadas del patio y coincide perfectamente con el documento. Entonces, realmente el arquitecto va a ser, digamos, nuestro guía para adentrarnos en este edificio y poder identificar los espacios de los usos que tuvo en el pasado con las adaptaciones que se ha tenido que realizar para recuperar este edificio. En este sentido, el libro recupera no solamente un fragmento de la historia de la Ciudad de México, sino recupera una profesión, recupera la presencia de estas familias que no por no ser nobles no son menos importantes, y yo creo que enriquecen mucho el conocimiento de la Ciudad de México, verla con otros ojos y reconocer que esta arquitectura también es fundamental conservarla, porque además uno de los elementos mágicos que tiene este edificio es que conserva todas sus puertas, todos sus chapetones, toda la herrería se conserva de manera prácticamente intacta. Entonces, es uno de los pocos ejemplos en los que se ha realizado actividad, excavaciones arqueológicas, se ha realizado investigación histórica y actualmente se conserva prácticamente íntegra con otras funciones como de casa de actividades culturales. Y creo que recuperar esta historia de este inmueble en un sentido biográfico como un objeto de estudio concreto nos permite recuperar un pasado de una ciudad que ya no existe, que ha sido poco explorada, justo porque no tiene que ver con actividades que tengan que ver con los nobles. Y yo creo que, al contrario, recuperar esta casa de curtiduría nos lleva a pensar en una ciudad más viva, en una ciudad que los curtidores eran poco estimados porque contaminaban justamente el agua. A lavar justo las pieles, pensemos en las pieles que tenían que ver con sangre, con desechos, ¿no? Y entonces nos permite conocer los conflictos urbanos de la época, nos permite conocer las relaciones de las familias, cómo se lograban los enlaces matrimoniales, la presencia del comercio entre estas familias, que también era muy importante, y nos permite ver la transformación de la ciudad, porque podemos ver cómo se va haciendo mucho más compleja en una zona que era una zona en realidad de población indígena, pero que conviven a través de la presencia del trabajo gremial. Y esto sin duda es un gran hallazgo de cómo a partir de una casa se puede conocer justamente todo un entorno urbano que ha sido totalmente transformado. De hecho, evidentemente la sequía de Roldán fue secada. Y estos elementos que nosotros, que se recuperan dentro de la investigación, como el matadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en esta ciudad donde hay a pocas cuadras del Metro Pino Suárez, por ejemplo, se encontraba el matadero. Pensar en esas funciones, digamos, necesidades básicas para resolver la alimentación de los habitantes de la Ciudad de México, resultan casi imposible recrearlos en la actualidad porque la urbanización es totalmente distinta. Entonces creo que este libro recupera una ciudad que ya no existe, una ciudad perdida, una ciudad poco estudiada y que creo que nos da muchos elementos para recuperar no solamente la arquitectura de la Ciudad de México, sino las actividades económicas de la época.
¿Qué más? Pues creo que básicamente sería esto. Es esta entonces, pues queda aquí la invitación para que se acerquen los habitantes de la Ciudad de México, los interesados en la arquitectura creada durante la época del virreinato, los interesados en la distribución, en la alimentación también, porque también se comía carnero, no carne de res, por ejemplo, ¿no? Los interesados en el crecimiento de las ciudades, los interesados en la historia de la Ciudad de México, los interesados en el centro histórico quedan invitados para acercarse a este libro que nos va a llevar a conocer a partir de una casa todo un entorno urbano que fue transformándose poco a poco para recuperar ciertas actividades que han sido poco estudiadas, porque en particular el gremio de los curtidores pues no es muy apreciado porque justamente contamina, porque tiene que ver con desechos, ¿no? Y sin embargo, creo que en la época el cuero era fundamental para las actividades comerciales. Pensemos que no había plástico y se utilizaban tanto para la encuadernación de libros, tanto para las monturas de los caballos, y así podemos enumerar muchas funciones que tenía la importancia del cuero en la época, lo cual nos lleva a que era una actividad muy importante y que debe de ser rescatada. Y es un pretexto para recuperar estos eventos del pasado. Esta casa sirve para recuperar estos momentos de la historia de la Ciudad de México. Y bueno, creo que con esto finalizo. Acérquense a estas publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos acompañará en estos días de lectura. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.